Gracias a Dios. Siempre es un privilegio y un gozo estar con ustedes. Dios los bendiga. Y gracias a Dios por el grupo que vino de Guatemala. Se llama Una de Cal por todas las que van de arena, porque siempre va un buen grupo de salvadoreños a Guatemala. Así es que gracias a Dios. Amén. Bueno, Dios les ha dado magníficos pastores en este lugar, cosa por lo que debemos estar siempre agradecidos, ¿verdad? Amén. ¿Y qué creen? Hemos estado cantando y orando el tema, lo que les voy a compartir en estos 3 días. Sí, y entre otras cosas, cantamos acerca del fuego y el hermano Ricardo mencionó acerca del fuego del Espíritu. Bueno, ¿qué creen? Les voy a hablar del fuego, del amor de Dios. Pero hoy voy a sentar bases y mañana, Dios mediante, sábado y domingo, vamos a ver un par de historias conectadas con el fuego de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Así es que me voy a ir hasta arriba y hasta abajo. Así es que abramos nuestro espíritu. Amén. Y recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hace un ratito le dije a mi esposa, les voy a decir algo que nunca he enseñado. Amén. Y la verdad bueno, mientras estábamos alabando al Señor, el Señor estaba avivando todo lo que voy a darles para la convención de entrenamiento en septiembre. Sé que muchos de ustedes van a estar allí, todo está conectado. Amén, pero qué bueno es el Señor. Bueno, repasemos algunas cosas y al tener todo eso en orden, pues vamos a ver con total claridad lo que quiero explicarles esta noche. No voy a tocar versículos que no conozcamos, pero qué emocionante es agarrar todas las piececitas sueltas y armar un rompecabezas y ver un cuadro, una imagen que nunca habíamos visto antes, ¿verdad? Una vez las piezas encajan en su lugar. Vámonos a Proverbios capítulo 8, empecemos allí. Proverbios 8, verso 33. Ustedes están excelentemente bien enseñados, así es que por eso podemos tener la confianza de volar alto y navegar profundo en las aguas de la palabra. ¿Qué privilegio es ese? Este es un gran privilegio. La mayoría de cristianos están habituados y lo único que han gustado y conocen es un nivel muy elemental de enseñanza y de estudio de las Escrituras. Ahora, todos tenemos que empezar por allí, pues, porque tenemos que estar familiarizados con las historias y los personajes y los lugares y los acontecimientos. Amén. Las parábolas, todas esas cosas. Sí, las parábolas, etcétera. Pero eso solo es la superficie. Amén. Esa es la puerta, esa es la introducción a un mundo. Amén. Detrás de todas esas historias, parábolas y de todo eso, y todo eso es verdad, por supuesto, pero los principios de verdad están detrás. Eso es lo que genera todas esas historias, todas esas parábolas. Amén. Los tesoros que están escondidos en el campo. El campo es la palabra, el lado elemental de la palabra. Pero escondidos en ese campo hay tesoros de sabiduría, entendimiento, conocimiento. Qué emocionante. Ustedes habrán leído historias, a lo mejor visto documentales acerca de lugares en donde ha habido las famosas fiebres de oro. Alguien descubre oro porque algún gambusino por ahí se adentró, quién sabe a qué río recóndito, con ¿cómo se llamará eso? Un sedazo, decimos nosotros. Yo sé que aquí le dicen pailas a las... bueno, es eso y más, pero viene y empieza a hacer así con la arena y encuentra pepitas de oro, la bola se corre y después hay 45,000 personas llegando a ese lugar especulando encontrar oro. Pero es gente que lo deja todo, es gente que paga cualquier clase de precio, es gente que deja atrás la comodidad de su casa, su familia, el mundo que conocen, porque tienen una esperanza, tienen la esperanza de encontrar oro. Amén, amén. Ahora, si eso es así en lo natural, con un metal que se funde con el fuego, amén, y que no nos vamos a llevar con nosotros ahí arriba, ¿cuánto más con el oro de la sabiduría de la palabra de Dios? Por eso el reino de los cielos es semejante a este hombre que compró un campo y en el campo,
Estaba en un campo y encontró un tesoro en un campo. Calladita la boca fue y lo vendió todo por quedarse con el campo. Amén. Amén. Qué historia para nosotros, qué lección para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Qué precio le vamos a poner a Jesús? A su verdad, a los tesoros de su verdad. Amén. Bueno, vámonos a Proverbios 8, verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Está hablando en género femenino porque está hablando la sabiduría. Ahora sabemos que la sabiduría es Jesucristo. Jesucristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. Ok. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Ustedes saben que lo primero que ocurrió es que la divinidad, ¿verdad?, engendró a Jesús. Quien fue engendrado es Jesús, el hombre. Cristo estuvo allí todo el tiempo, desde el principio. Ustedes y yo no empezaron a existir el día que sus papás tuvieron la maravillosa idea de traerlos a este mundo. Ellos les proveyeron de cuerpo, pero ¿de dónde vino su alma y su espíritu? No fue de los padres, les cuento. Vino de Dios. Luego nuestra alma y nuestro espíritu han estado allí desde mucho atrás y mucho antes que viniéramos a esta existencia. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Igualmente con Jesús. O sea, Dios le proveyó de cuerpo. Y estas son palabras que menciona el libro de Hebreos. Amén. Mas me proveíste cuerpo, dice, cuando introdujo a su hijo al mundo. Pero su espíritu y su alma empezaron desde allá atrás, ¿o no? Por eso en el Antiguo Testamento nos encontramos con Jesús una y otra vez interactuando con la nación de Israel por el nombre de el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿No se han preguntado por qué, por ejemplo, ese ángel que se le apareció a Josué, Josué lo adoró y el ángel no le dijo nada? Pero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, un ángel estaba guiándolo y enseñándole cosas, y Juan se postró a adorarlo. Le dice el ángel: ¿cómo se te ocurre? Yo soy criatura igual que tú, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, a mí no me adores. Pero ¿por qué el ángel que se le apareció a Josué no le dijo eso a Josué? Al contrario, recibió la adoración. Estudien a Jesús en el Antiguo Testamento. Estos son los nombres con los que aparece, pero él no tenía un cuerpo físico, por eso aparece en forma angelical. Amén. Pero sus salidas, dice Miqueas, son desde el principio, desde los días de la antigüedad. Está hablando de Jesús. Amén. Ahora, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa único en su género y único engendrado. Quiere decir que Jesús salió de un lado de Dios muy diferente al ese otro lado de Dios del que salimos ustedes y yo. Amén. Porque Él es único en su género. Él y después el resto de nosotros, criaturas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es que lo primero que ocurrió fue que Dios engendró a Jesús e inmediatamente este lado de Dios que se llama el Verbo, el Cristo, quedó unido a Jesús. Jesús, espíritu y alma, ¿de acuerdo? Amén. Y por eso en el Evangelio de Juan dice el Señor Jesucristo: Padre,
glorifícame con aquella gloria que tuve para contigo desde antes de que el mundo fuese. ¿Saben quién está hablando allí? Cristo, que era uno con la divinidad. Pero en el momento en el que Dios engendró a Jesús, quien iba a venir a este mundo con un cuerpo físico. Amén. Desde ese momento, este lado de Dios que se llama Cristo, la verdad, el verbo, amén, quedó unido a Jesús. Y de esa manera adquirió esta gloria engendrada, digamos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? Bueno, sigue siendo cierto, aunque no diga amén. Entonces, lo siguiente que hizo Dios fue proceder a crear todas las cosas por medio de Jesucristo. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El libro de Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, para Jesucristo, en Jesucristo. Amén. Qué misterios, qué cosa más maravillosa. Amén. Una minúscula parte que nos permita a Dios entender ya es suficiente para explotar, ¿verdad? Amén. En gratitud, en alabanza, ¿sí? Ahora, muy bien, vámonos en orden. Ya Dios engendró a su Hijo. Jesús ya está allí. Dios va a crear todas las cosas por medio de Jesús. Bueno, hubo un orden, ¿verdad? Que Dios siguió. Lo primero que Dios creó fue a los ángeles. En el libro de Job dice claramente lo siguiente. Se los leo para que lo vean. En Job. Vámonos a Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Aquí Dios le está hablando a Job y lo está confrontando, ¿verdad? Porque realmente el problema de Job era un nivel de orgullo que había allí que Job mismo no lo vio. Le tomó como 30 capítulos verlo, ¿verdad? Ahora, una vez lo vio, se arrepintió en polvo y ceniza. Y lo que le tomó orar por sus amigos, eso le tomó a Dios sanarlo, levantarlo y darle el doble de todo lo que él tenía antes. Amén. Ok, y yo creo que Job debe haber hecho una oración breve allí. Señor, bendícelos, amén. Ok, pero en Job 38:4 le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos son los ángeles. No está hablando de los astros, está hablando de los ángeles. A Lucifer se le llama estrella de la mañana. Él era una de estas categorías de ángeles que se llaman estrellas de la mañana. Amén. ¿Sí? Y en Job capítulo 1, ¿se acuerdan que vinieron a presentarse los ángeles o los hijos de Dios? Dice, delante de Dios, entre los cuales vino también Lucifer. Amén. Bueno, ¿estamos claros con eso? Así es que qué emocionante. Imagínense ustedes esas explosiones de alabanza, ¿verdad? De júbilo. Viendo a Dios el Padre hablar y a Jesucristo ejecutar y crear todos los mundos que fueron creados. Bueno, antes de fundar la tierra, ya el Señor hizo los ángeles, ¿sí? Lo siguiente que hizo fue a ustedes y a mí. Conocemos esta cita muy bien en Isaías capítulo 51, ¿verdad? Isaías 51, verso 1. Yo nunca me canso de estos principios. Estos principios me recuerdan una y otra vez que Dios nos puso en una cosa tan eterna, tan infinita, tan trascendental. Amén. Me da tanta pena cuando la gente reduce a una religión a Dios. Qué pobreza, qué tristeza. Amén. Qué pequeñez de mente, de corazón, de espíritu. ¿Están de acuerdo?
Estamos hablando de lo eterno, lo infinito. Estamos hablando de una realidad de la que venimos, una realidad a la que vamos. Amén. Ok, Isaías 51:1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Nuestro espíritu fue cortado de la piedra y nuestra alma fue arrancada del hueco de la cantera. Amén. Gracias, Jesús. Por eso cuando viene el hombre a este mundo, no importa cuán perdido se encuentre, nada puede satisfacer su alma y su espíritu. Amén. Más que Dios. Amén. Gracias, Jesús. Por eso la gente pasa por este mundo, nunca encuentran satisfacción, dejan este mundo y en este mundo no la encontraron porque aquí no se encuentra. Pues sí la podemos encontrar si Jesús nos redime, por supuesto, pero se encuentra en Dios. Amén. Amén. Porque todos venimos de Dios. Todos venimos de Dios, nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Gracias, Jesús. Por eso llega un momento en donde el Señor despierta eso aquí adentro. Yo podría contarles mi historia personal, como el Señor empezó a despertar algo aquí adentro y empezó esa búsqueda por algo, porque mi espíritu y mi alma no podían satisfacerse con nada en este mundo. Amén. Hasta que Jesús llega. Ok, pero vámonos despacio. Voy a explicarles algunas de estas cosas. Amén. O más bien voy a explicarles por qué las experiencias que tenemos cuando llega Jesús al corazón. Amén. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma fueron cortados de la roca, arrancados del hueco de la cantera. Eso nos convierte en piedritas vivas, ¿no? Sí, en Primera de Pedro dice que somos piedras vivas y estamos siendo edificados como un santuario espiritual para el Señor. Pero han estudiado, por supuesto, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Y este es el lugar en donde estuvieron estas piedras vivas, nuestro espíritu y nuestra alma, esperando, aguardando el momento que estaba escrito en los libros de Dios para que nosotros viniéramos a esta existencia. ¿Sí? Ezequiel 28, versículo 12. El tema aquí es Lucifer, por supuesto, ¿verdad? Pero miren, Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Está refiriéndose a Lucifer. Pues Tiro tenía un rey, un hombre, un individuo. Pero obviamente el principado espiritual que gobernaba esa región en esos días era Lucifer en persona, ¿no? Pues ya caído, ¿verdad? Satanás, el diablo. Ok, y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. De hecho, en hebreo la palabra piedra es eben. La raíz etimológica de esa palabra es ben o baná. Baná significa criar hijos, tener descendencia. Ben significa hijo. Y esa es la raíz etimológica de la palabra piedra. ¿Qué les parece? Amén. Tremendo, ¿sí? Ok. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, nuestro tema hoy no es Lucifer. Ahí lo podemos dejar para otro día. Amén. Nuestro tema hoy somos nosotros mismos y nuestros orígenes. Amén. Ahora, si les pregunto, ¿dónde queda nuestra conciencia? ¿Dónde la ubicarían? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Alma, excelente. Gracias a las 85 personas que respondieron al mismo tiempo. Si les digo memoria, ¿dónde la ubican? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Alma. Ajá.
O sea, nosotros no empezamos a tener conciencia o memoria o esas cosas en el momento que venimos a esta vida. Por supuesto, nuestro cuerpo físico se vuelve un velo, ¿verdad? Que no nos va a permitir recordar, pero ni un ápice de quién sabe qué cosas estábamos disfrutando allá atrás. Pero tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a recordar, por lo menos en teoría, por supuesto, qué cosas estábamos disfrutando allá atrás. Y luego a través de la obra del Espíritu Santo, ¿qué creen? Empezamos a volver a tener las mismas experiencias que disfrutábamos nosotros, de las que disfrutábamos nosotros allá atrás. Pero allá atrás, miren, ¿qué había allá atrás? Jesús y nosotros. ¿Qué más necesitábamos? Amén. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:25. Son citas que usamos mucho, así es que yo sé que las conocen. Primera de Pedro 2:25. Y aquí hay una palabra que quiero que mantengamos presente. Primera de Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Esa es la palabra que vamos a guardar en la mente. Vuelto es regresado. En las traducciones hebreas usan la palabra shub, que significa regresar al punto de partida. Significa arrepentirse. Amén. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados y regresar al lugar que nunca debimos haber dejado desde el principio. Amén. Hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. ¿Por qué dice que regresamos al pastor y al obispo de nuestras almas? El día de nuestra salvación regresamos al pastor y al obispo de nuestras almas. Eso significa que Él estaba pastoreando nuestra alma y velando y cuidando, amén, nuestra alma allá atrás. Por eso lo dice, hemos regresado, amén. ¿En qué sentido? A través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios el Padre e inmediatamente somos conectados otra vez con algo que habíamos dejado atrás desde el día que venimos a este mundo. Somos reconectados con algo que no es extraño para nosotros, porque es de allí de donde viene nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Oigan estas palabras, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Estas son páginas en mi Biblia que esta es la Biblia que más tiempo me ha durado. Y es porque alguien me hizo el favor de volvérmela a, ¿cómo se dice? Gracias, empastar. Iba a decir encuadernar, pero eso no sonaba bien, ¿verdad? Si no, ya se hubiera, en Guatemala decimos destartalado, supongo que aquí también, ¿verdad? Yo he destartalado no sé cuántas Biblias, porque no las dejo guardadas o metidas en algún rincón de mi librera, es porque las uso. Amén. Ok. Pero hay ciertas páginas que ya piden pelo, decimos en Guatemala. O sea, tengo un cuidado para manipularlas para que no se me rompan. Y muchas de esas son estas escrituras que les estoy dando. Regreso una y otra vez a ellas. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Ahora oigan esto. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias. Me imagino que han estudiado esto de todas las propias, ¿verdad? No me voy a meter ahí hoy, pero dice. Va delante de ellas. Ahora oigan esto. Y las ovejas le siguen. Porque conocen su voz. ¿Cómo es que puede uno ser capaz de conocer la voz correcta cuando la voz correcta nos empieza a hablar otra vez en este mundo? Amén. Y yo cuento mi historia, ¿verdad? Pero Dios empezó a despertar mi espíritu
mi alma neshama, antes que yo llegara al conocimiento de Cristo y Él me salvara. Y esa misma necesidad de suplir, de llenar algo, me hacía preguntar, me hacía leer toda clase de libros, involucrarme en pláticas interesantísimas con gente que estaba metida en toda clase de cosas. Yo hablaba con gente que estaba metida en la nueva era, gente que estaba metida en la fe Bahá'í. O sea, me topaba con ellos, no es que los estuviera buscando. Los de la nueva era eran mis parientes, algunos, ¿sí? Pero lo que a mí me intrigaba era que ellos estaban explorando cosas, o sea, afuera del mundo religioso del que yo estaba acostumbrado. Entonces no digo que estaban bien, porque ese tampoco es el camino, pero sí me empezó a hacer, a expander mi mente y decir, obviamente existe algo más allá del mundo religioso del que yo vengo. No digo bueno en este caso porque pues, no era ese el camino, como les digo. Amén. Pero eso me expandió y yo dije, tiene que haber algo más allá, algo encima de esto, porque esto, la verdad, me está dejando igual de vacío. Amén. Bueno, yo sí estaba buscando al Señor y el día que el Señor me salvó, su voz me habló por primera vez aquí atrás. Me dijo, este es el camino, ya no busques más. Amén. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo supe que ese era el camino? Oí la voz por primera vez. Oí gente hablándome de la nueva era y ya saben ustedes, el control mental y yo soy Dios y yo tengo el poder y solo tengo que descubrir que yo soy Dios. Otros pues cosas hindúes y todo aquello, ¿verdad? Básicamente todo llega al punto de que el hombre es Dios, nada más que el hombre es tan tonto que no lo ha descubierto. Ese es el sentido de todas esas corrientes, ¿verdad? Básicamente, ajá, sí. Bueno, les cuento que somos criaturas y no somos más que eso, pero miren lo que Dios ha depositado en estas vasijas de barro, ¡su gloria! Amén. Ok, entonces oí su voz. Y todo lo demás yo decía, pues suena interesante, nunca lo había considerado, no sabía de esto, de aquello, pero la voz no estaba allí. Entonces yo decía, ok, qué interesante, pero no. Y yo seguía buscando. Aquello otro, qué interesante, pero no. Y yo seguía buscando. La voz no estaba allí. Un día me llevaron a una reunión y la plática fue de lo más simple, porque fue la historia de un expandillero que se convirtió al Señor Jesucristo y la historia de cómo se convirtió y lo que hizo Jesús en su vida. La voz sí estaba allí. Sí estaba allí. Y yo dije, esto es. Y Dios me ayudó hablándome, diciendo, este es el camino, ya no busques más. Amén. Dice, verso 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Así es que no se preocupen si alguien de su familia está oyendo las voces equivocadas. En el momento en que oigan la voz correcta, ahí van a ver. Amén. Verso 14. Amén. Verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cómo no nos va a conocer si él era el pastor y el obispo de nuestras almas allá atrás? Dice, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Una cosa increíble. Entonces, ¿qué era lo que ocurría allá atrás? ¿Cuáles eran las experiencias que estaba teniendo nuestro espíritu y nuestra alma allá atrás? ¿Qué había o qué no había allá atrás? Pues lo único que había era Jesús y nosotros. Amén. Ahora regresamos a Proverbios 8 otra vez. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 31. Proverbios 8, 31. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Estamos hablando de allá atrás.
antes de que el Señor creara todo lo demás, los abismos y los montes y todo lo que dice acá. Amén. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Tebel es la palabra hebrea y tiene que ver con el espíritu y el alma de los hombres. La palabra regocijarse significa reír de placer. Mega interesante, significa jugar, reír de placer. Y dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. La palabra delicias significa ver con complacencia, mimar, acariciar, recrearse. O sea, es Jesús con nosotros, allá atrás. Allá atrás, lo único que existía y lo único que le interesaba a nuestro espíritu y a nuestra alma eran sus caricias. Allá atrás estábamos metidos en ese amor perfecto con el que Jesús estaba interactuando con nuestra alma y nuestro espíritu. No había otra cosa más que eso. Amén. Y ahí estaba su voz, hablándonos, instruyéndonos, seguramente revelándonos su plan maestro para cada uno de nosotros. Amén. Y si estamos aquí, seguramente estuvimos de acuerdo con el plan maestro que Él nos reveló. Alguien dirá, pero ¿cómo así? A mí no mucho que me han gustado las cosas que me han pasado. Bueno, si esas cosas son las que lo trajeron a Jesús y lo van a hacer crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, créame que las elecciones que hicimos ahí atrás son mucho más inteligentes que las que hacemos hoy, que tenemos una mente carnal y un velo que no nos deja ver más allá. Amén. Gracias a Dios. Pero lo único que había allí era amor perfecto entre Jesús y el Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese es el amor con el que el Padre y el Hijo nos aman a nosotros, y ese es el amor que Dios puso en el espíritu y el alma del hombre para amar al Padre y al Hijo. Amor perfecto. Amén. Nosotros venimos de amor perfecto. Sí. Cuando venimos a este mundo y entramos en este cuerpo que ya trae por herencia toda la corrupción desde el primer Adán hasta acá. Ay Dios, las cosas a las que los hombres le llaman amor. Es de enrollar los ojos, ¿verdad? Amén. Y el hombre y la mujer pasan toda su vida buscando la caricia correcta, el toque correcto. Y los pobres tienen que ir de uno al otro, porque aquí no se encuentra. Eso nos hace a nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestra alma vienen de haber tenido ese toque correcto, esa caricia correcta. Amén. Entonces, ¿cuál era el interés de nuestro espíritu y nuestra alma allá atrás, antes de que viniéramos a este mundo? Jesús y solo Jesús. ¿Qué otra cosa? Es lo único que satisface nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Bueno, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de la palabra volver o shuv o arrepentirse? Vosotros habéis vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. El día que nos predicaron el evangelio de salvación y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestro arrepentimiento abrió la puerta de regreso para nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Y el día de nuestra salvación volvimos a entrar en contacto con ese amor perfecto. Y yo no sé cómo fue su experiencia de salvación. Yo sí sé cómo fue la mía. Así es que no puedo hablar de la suya, pero sí puedo hablar de la mía. Amén. Pero de repente nuestro espíritu y nuestra alma encontraron su casa otra vez. Encontraron su lugar otra vez.
Nos sentimos tan satisfechos, tan plenos. Yo sabía que finalmente había puesto mis pies en el camino correcto. Yo no cabía de gratitud, de gozo, de amor por el hecho de haber sido reconciliado con Dios y de saberme cerca de Dios nuevamente. Amén. ¿Qué creen que me importó en esos días, en esos primeros días de mi vida ya como un creyente salvo? ¿Cuál creen que era mi interés? ¿Empezar a criticar a los de la otra denominación? ¿Qué me importaba si había o no denominaciones? A esas alturas ni sabía que existía tal cosa. Amén. Criticar algo que veía o no veía yo que hicieran en la iglesia. ¿Qué me importa? Mi espíritu y mi alma acaban de ser reconectados con esa fuente, con el amor perfecto, con aquello que mi espíritu y mi alma conocían al principio. Amén. Pero fueron desprendidos de eso desde el principio, ¿sí? Volvimos a su amor, volvimos a sus caricias, ¿sí? Yo recuerdo ese fuego de amor ardía tan fuerte que no pasó mucho tiempo sin que en mí estuviera el deseo de querer entregarlo todo, querer rendirlo todo. Amén. Yo estaba listo para entregar mis estudios y gracias a Dios, Dios me dio pastores muy sabios al principio de mi caminar. Y comenté esto así de paso con mi primer pastor y él muy sabiamente me dijo, mira, tienes que terminar lo que empezaste, no dejes ninguna cosa a medias, porque si no más adelante vas a vivir toda tu vida lamentando haber dejado a medias algo que ya habías empezado. Así es que no dejé atrás mis estudios. Sí, terminé mis estudios, pero adivinen qué, años después Dios me empezó a pedir mi carrera, ¿verdad? Amén. Pero yo estaba listo desde el principio a entregarlo todo, a rendirlo todo. Cuando empecé a trabajar, porque Dios cuando me salvó, yo estaba en segundo año de mis estudios universitarios, apenas había empezado a trabajar, pero yo quería repartir mi dinero. Si les cuento cuánto ganaba, les va a dar risa. Pero yo quería repartir eso. Yo quería darle mi sustancia a quien se me pusiera enfrente. Amén. Había días en donde este fuego de amor era tan intenso. Yo recuerdo una vez salimos de una reunión de la iglesia. Yo iba tan lleno del amor de Dios que había un señor, ya saben, pidiendo dinero o algo en la calle. Y yo me le acerqué con el carro, bajé la ventanilla, le dije, oiga, Jesús lo ama. Amén. Sí, subí la ventanilla y me fui llorando de regreso a la casa. Amén, cierto. O sea, yo no sé si esa fue la experiencia de ustedes. Estoy seguro que se van a identificar con mucho de lo que estoy diciendo. Amén. Recuerdo en otra ocasión, el poder de Dios fue tan fuerte en otra reunión que le dije a mis pastores, miren, si no les importa, yo le echo llave aquí a la iglesia, pero yo no me puedo mover de aquí, yo tengo que seguir orando. Lo único que me importaba era el Señor. Amén. Mi espíritu y mi alma habían encontrado nuevamente ese amor perfecto, esas caricias verdaderas. Amén. Yo había vuelto, había regresado al pastor y al obispo de mi alma. Amén. En otras palabras, empecé a experimentar el fuego del primer amor. ¿Qué es el primer amor? O sea, primero, Rishon significa primero en orden, rango, tiempo. ¿Qué es el primer amor? El efecto es que amamos a todo el mundo. No tenemos ojos ni tiempo para estar criticando a nadie, para estar fijándonos si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, para estar criticando a los del otro lado porque que no hacen, que no enseñan lo mismo, que quién sabe. No tenemos ni ojos ni ganas. Amén. ¿Qué es el primer amor? Es cuando el Señor nos salva. El término correcto es hemos vuelto al primer amor. Primero en tiempo, orden, rango. ¿Qué es el primer amor? Primero. No es el que, o sea,
La gente dice, el primer amor es lo que pasó el día de mi salvación. Sí, pero eso no fue lo primero que le pasó a su espíritu y su alma. Esa no es la primera vez que su espíritu y su alma estuvieron envueltos en el amor perfecto. Ese no es, o sea, allí volvimos al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Es ese amor perfecto en el que estaba nuestro espíritu y nuestra alma desde antes que el Señor fundara la tierra y desde antes que viniéramos a esta existencia. Ese es el primer amor. Por eso nada ni nadie puede afectarlo, alterarlo, ¿sí? Arruinarlo. Amén. Ese es el primer amor, me explico. Ese es el primer amor que usted y yo, su espíritu y su alma, experimentamos. Es el amor perfecto del Señor. Experimentamos el amor que el Hijo tiene por el Padre, que el Padre tiene por el Hijo. Amén. Experimentamos ese amor. Por eso, el día de nuestra salvación no nos importaba y no nos interesaba nada más que Jesús, porque fuimos reconectados a ese amor. No era extraño para nuestro espíritu y nuestra alma. Al contrario, nuestro espíritu y nuestra alma llevaban años de estar extrañando ese verdadero amor, porque es de allí de donde venimos. Amén. Ese es el primer amor. Ven qué hermoso. Hey, demos gracias a Dios por eso. La puerta, o más bien la llave que nos abre la puerta al primer amor, es el arrepentimiento. Así funcionó el día 1. El arrepentimiento es tan poderoso que nos reconecta con el amor perfecto, nos reconecta con el monte de Sión, nos reconecta con el Hijo y con el Padre y con ese amor, primer amor que experimentamos al principio. Amén. Ese es el primer amor. Por eso, cuando somos conectados con el primer amor y el día de nuestra salvación, por primera vez estando en esta tierra, nuestro espíritu y nuestra alma volvieron a percibir, a experimentar, a sentir ese fuego del primer amor. Ese es el primer amor. Amén. Y por eso allí no nos importaba nada más que Jesús. Queríamos entregárselo todo a Jesús, porque las cosas de esta tierra perdieron el valor que les habíamos dado, ¿verdad? Amén. Queríamos dar todos los bienes de nuestra casa, ¿sí? En Cantar de los Cantares dice: porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama, ¿sí? Las muchas aguas no apagarán el amor, ni lo ahogarán los ríos. Porque el amor no es algo que nosotros generamos, no es algo que nosotros nos esforzamos por hacer que suceda. Es esa realidad de la que viene nuestro espíritu y nuestra alma. Y sigue diciendo: si algún hombre diere todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Quienes no nos entienden creen que estamos chiflados. Amén. Amén. No sé si aquí se los he contado, a lo mejor me han oído contarlo, pero el Señor me bendijo tanto en la universidad que me llamó el decano, me dijo: tengo esta beca para ti. Sí, era para estudiar una maestría en Holanda de sistemas de construcción. Dios santo, bueno, hay toda una historia detrás. Fue una historia maravillosa, una experiencia que pude tener con eso. Pero el Señor básicamente me dijo que ese no era el camino. Entonces le dije: gracias, pero no gracias. Bueno, insistió y después me llama y me dice: quiero que tú seas el candidato de la universidad, no de la facultad, de toda la universidad, para una beca Fulbright. El Señor dijo: ese no es el camino. Como al año me vuelve a llamar, me dice: mira, ¿no te interesa una beca para estudiar? Era algo de diseño industrial, una maestría de diseño industrial. Pero ese no era el camino. Pues si es para usted, qué bueno, pero no era mi camino. No era el camino que Dios tenía para mí. Amén. Amén. Pero ¿qué nos hace hacer esa clase de entregas? El estar conectados con el amor correcto, el primer amor. Amén. ¿Me he muerto de hambre por haber dicho no a esas becas? De ninguna manera, porque Dios es bueno. Él tiene un plan, Él tiene un propósito.
Amén. Pero ven lo que estoy tratando de decir. Cuando el fuego del primer amor está encendido, no nos importa nada más que Jesús. Allí no hay críticas para lo que hacen o no hacen. Otra cosa que surge con el primer amor, y estoy como viendo con los ojos de mi mente para atrás, ese respeto por las personas que nos instruyen. Yo tenía un asombro por mis pastores que no sabía qué hacer. Entonces, si yo podía servirlos en algo, lo hacía. Si había una necesidad por allí, yo no esperaba a que me pidieran. Yo decía, yo puedo, tengo el tiempo o tengo los recursos, yo puedo, está en mis manos hacerlo. Y yo lo hacía. Amén. Un amor por los pastores, una gratitud y un asombro por las personas que manejaban las escrituras. Cuando yo era nuevito y la gente citaba de memoria escrituras, yo decía, algún día se me va a quedar a mí algo de la palabra de Dios. Amén. Ese es el fuego del primer amor. ¿Sí? Estamos tan enamorados, o más bien estamos reconectados con ese amor perfecto. Y el amor es dar, que no estamos pensando quién nos va a dar qué y enojándonos porque alguien no nos dio. No nos vamos a estar enojando porque alguien no nos dio la honra que creíamos merecer, o la gloria que creíamos merecer, o la posición que creíamos merecer. Eso no existía allá atrás cuando estábamos en el amor perfecto. Entonces, cuando somos reconectados con el amor perfecto, eso no existe. ¿A quién le importa? Vale cero. Lo único que vale es Jesús. Amén. Allá atrás no había nada de eso. Eso allá atrás era completamente extraño. Amén. El amor perfecto nos hace estar en armonía con los demás. Yo no podía esperar servir a los demás, servir a mis hermanos. ¿Y qué creen? Dios detrás todo el tiempo, porque así fue como empezó pues lo que hoy es un ministerio, digamos, ¿verdad? Pero recuerdo que los muchachos hacían evangelismo los días sábado en una de las prisiones de menores. Y sus historias pues eran así, ahora da risa, ¿verdad? Recordar, pero sus historias eran, fíjense que fuimos a hacer evangelismo, pero íbamos en el carro de fulanito de tal, y el carro estaba tan viejo que se desarmó en el camino y nunca pudimos llegar. Después la historia de la siguiente semana es, fíjense que como no teníamos auto, nos fuimos en autobús y el autobús se rompió a medio camino y no pudimos llegar. Yo solo oía eso, pero yo no podía esperar encontrar cómo servir al Señor y cómo servir a los demás. El fuego del primer amor, eso es amor. Entonces uno no puede hacer otra cosa más que amar a la gente, y amar es dar, amar es servir. Amén. Entonces les dije, miren chicos, no que me sobrara el tiempo. Yo trabajaba y estudiaba, ¿sí? Ok. Pero les dije, miren, yo puedo hacer el tiempo, yo tengo carro, si quieren yo los llevo el día sábado. Y así empezó, ese fue, o sea, la primera prédica que yo di en toda mi vida fue, les enseñé acerca del Padre Nuestro. Nunca se me olvida porque yo salí tan traumado de esa prédica. Cuando terminé yo dije, ay, gracias a Dios, ya terminé, los debo haber matado a todos del aburrimiento. Amén, pero fue mi primera prédica. ¿Por qué? Porque yo quería servir. Ese es el primer amor. Amén. Es dar. Ese amor entre el Padre y el Hijo y el Padre. Ese amor perfecto. No busca recibir, busca dar, busca darse. Amén. Yo ponía mi carro, mi pobre carro se desarmaba porque metíamos, pues era un carrito chiquito, era una camionetilla Corolla. Y yo metía 8 personas. Y en la parte de atrás todo el equipo del sonido, las papalinas que le llevábamos a los muchachos, los pasteles, las piñatas, todo lo que se nos ocurría, los tratados, todo. El pobre carro yo lo hice pedazos. Bueno, yo no esperaba que me pagaran el carro, yo lo pagaba, porque era mi servicio al Señor. Y disfrutaba, y era un gozo hacerlo. Amén. Bueno, ahí empecé yo a servir al Señor. Después ya saben ustedes cómo es la gente, ¿verdad? Fíjate que ya no tengo tiempo para ir. Fíjate que ya no puedo. Fíjate que no sé qué, que quién sabe qué otra cosa. Después yo terminé de encargado de las visitas a la cárcel. Amén. Bueno, etcétera.
Están teniendo un cuadro de lo que estoy tratando de decir. El primer amor no es algo que uno genera, que uno crea, que uno se esfuerza por fabricar. Eso no se fabrica. El primer amor, primerísimo. Piense en la primera experiencia de su espíritu y su alma, y se tiene que remontar allá atrás, en donde no hay nada más que amor perfecto. Eso es con lo que fuimos reconciliados el día de nuestra salvación. Eso es lo que arde en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Démosle gracias por esto. Bendigamos al Señor por esto. ¡Hey! Gracias, Jesús. 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 Gracias. Y estoy seguro que estoy hablando de esto porque Dios ha visto que aquí hay personas que necesitan ser conectadas otra vez con el primer amor. Han perdido su primer amor, pero el Señor está aquí para darnos de vuelta el primer amor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Sí? ¿Podemos perder el fuego del primer amor? Bueno, solo enrolle los ojos, ¿verdad? Vaya, sí. Ahora miren, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, todo eso está bien. Dios no está diciendo que eso esté mal. Pero ¿en qué momento empezaron a quitar los ojos de Jesús y a fijarse si la persona que tenían enfrente era mentirosa o no? ¿En qué momento quitaron los ojos de Jesús y empezaron a fijarse si esta persona era, ¿qué es lo que dice? Malo, vamos a ver, no puede soportar a los malos. ¿En qué momento empezaron a clasificar a la gente? Este es bueno, esto es malo. Este es bueno, este es malo. Con este me junto, con este no me junto. ¿Ven cómo de repente empieza uno a dejar que la vista se le nuble otra vez? Y de repente ya Jesús no era lo único que importaba. Ahora miren qué importante. Tener el celo suficiente para saber quién es malo y quién es bueno. Amén. ¿Quién es falso y quién es verdadero? ¿Lo ven? Es fácil desenfocarse. Bueno, es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A lo mejor hasta había gente allí esperando la oportunidad para decirle en su cara: mentiroso. Ahora, eso no existía allá atrás, cuando estábamos allá atrás. Y sí, pues saben la historia, pues Lucifer estuvo allí cuando se reveló. Tuvimos que haber estado allí cuando pasó. Y algunos tienen que haber escogido en el fondo de su, lo que sea, espíritu y alma, ese camino. Porque cuando vienen aquí abajo se nota, pues. ¿Sí? ¿O no? Ajá, pero hagamos eso a un lado. Jesús y nosotros, su voz, sus caricias, el amor perfecto. O sea, allá arriba, ¿a quién le importa quién es falso, quién es verdadero, quién es bueno, quién es malo, con quién me junto, con quién no me junto, quién lo hace bien, a quién lo ven? Amén. Bueno, o sea, de repente empezamos a darle importancia a otras cosas que no son tan importantes. ¿O sí?
O sea, yo creo que no tiene una trascendencia muy, muy eterna que digamos el tener la capacidad para señalar a la gente y decir este sí, este no, este sí, este no, este me cae bien, este me cae mal. Amén. Ok, entonces dice, has sufrido, verso 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No está diciendo que sea algo malo, pero la desproporción de esas cosas hicieron que de repente su espíritu y su alma se desconectaran. Y ahora para lo que viven es para los asuntos de la vida diaria. Amén. Ok. Yo les llamo líos de iglesia. Ahora en lo único que están pendientes y conscientes es en los líos de iglesia. Amén. Donde hay gente va a haber líos, así es que de una vez cúrese. Ok. Pero ¿cuánto importa eso? ¿Cuánto le importaba eso a nuestro espíritu y a nuestra alma allá atrás? Cero. Amén. ¿Cuánto nos importaba eso el día que fuimos reconectados con ese amor perfecto? Cero. Entonces, ¿por qué es tan importante ahora? Si antes no lo era. Si antes no era importante, sigue sin ser importante. Amén. Ok, entonces, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa palabra caído no es caerse así para abajo. Es una palabra bien amplia. Básicamente significa, acuérdate dónde estabas. ¿Qué era y cómo era eso? Acuérdate de lo que dejaste a un lado. Acuérdate de lo que dejaste a un lado. Amén. En términos más simples, acuérdate cómo comenzaste y mira cómo estás ahorita. Acuérdate cuáles eran tus intereses y qué era lo que realmente le importaba y saciaba y satisfacía y llenaba de gozo tu espíritu y tu alma. Y mírate ahora y haz un análisis comparativo. ¿Sigues allí? ¿Sigues allí? Yo hago esta introspección a cada rato porque les podría contar historia tras historias de cómo fueron mis primeros pasos. Y no les estoy hablando de que me duró solo los primeros 3 días después del día que me salvé, pues. Y por la gracia de Dios, Dios me ha ayudado de alguna manera, porque ya llevo 44 años. Amén. Y hay cosas que siguen sin importarme ni un ápice, aunque la gente se esté matando a mi alrededor. Porque lo único que llena de gozo y de satisfacción y de plenitud mi espíritu y mi alma es Jesús. Amén. Es Jesús. Acuérdate de dónde has caído. Y hace poco, yo no sé, también tenemos al adversario de nuestras almas, que él es el que anda detrás viendo que quitemos los ojos de Jesús y los pongamos en otras cosas, básicamente en los defectos de los demás. Es chistosísimo porque podemos enumerarle a los demás sus defectos con una, agilidad y maestría, pero podemos vernos nosotros a nosotros mismos. Como que no hace sentido, ¿verdad? Pero muchas veces yo empiezo a hacer un análisis comparativo y a recordar cómo solía ser. Y digo, Señor, de alguna manera me estoy quedando un poquito corto a lo que sé, a lo que he tenido, a aquello a lo que estoy habituado. Amén. Y hace poco tuve una experiencia simplemente orando, pero de repente empecé a hacer ese análisis comparativo y solo empecé a gritar, Jesús, sálvame. Amén. ¿Se acuerdan que les dije? Si funcionó al principio, tiene que seguir funcionando. Les dije que el arrepentimiento es la puerta que abre, la llave, que abre la puerta para reconectarnos con ese amor perfecto. Lo dije, Jesús, sálvame. Pero cuando uno empieza a percibir que algo ya no está ardiendo igual, uno empieza, ay Señor, sálvame, ay Señor, sálvame. Y la cosa sigue igual, ¿verdad? Pero ese día fue como una crisis. Yo, Jesús, sálvame. Amén.
Y adivinen que de repente otra vez la palabra estaba viva, otra vez sentía la presencia de Dios igual, otra vez el fuego ardía. Amén, amén. Entonces, el Señor lo que quiere es que no nos desconectemos de ese primer amor. Jamás, jamás. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Les está dando la llave. Dice, todo lo que tienen que hacer es hacer un análisis comparativo. ¿Dónde están hoy y dónde estuvieron ayer? A ver si tenemos el mismo deseo por entregarlo todo, por entregar todos nuestros bienes, por entregar todo nuestro tiempo, por servir a los demás, por servir a nuestros pastores. Tenemos el mismo respeto y el mismo asombro por aquellos que nos sirven la palabra. Queremos servirlos, queremos darnos. Amén. Porque ese es el efecto o el resultado de que el fuego del amor esté ardiendo. ¿Se acuerdan? Santiago dice claramente que uno no ama en teoría. Uno ama en verdad. El amor es acción. Amén. Ok, entonces dice, arrepiéntete. Les está diciendo cómo se hace para regresar a estar conectados con ese primer amor. Dice, y haz las primeras obras. Estaban haciendo un montón de obras, pero dice, no. Pero compara las obras que estás haciendo hoy con las que hacías al principio. Y hoy vamos porque nos pidieron ir, pero de buena gana no lo hubiéramos hecho. Que haga tal cosa. Ay, pero ¿por qué me fastidian a mí siempre? ¿Por qué no le piden a alguien más? Y hacemos la obra. Pues no es igual que al principio. Al principio ni siquiera esperábamos que nos lo pidieran. Decíamos, hey, ¿hay algo que yo puedo hacer? ¿Puedo servir de alguna manera? Amén. Ok, haz las primeras obras. Y cuando Jesús es todo lo que necesitamos, las primeras obras son darnos, agradecer, ¿sí? Adorar, bendecir y dar gracias todo el tiempo. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y tarde o temprano, una de las primeras consecuencias es que se nos empieza a cerrar la palabra. De repente ya no vemos igual, ya no vemos con la misma claridad. Y es lo que me estaba pasando a mí hace unas semanas. Ahí estoy enseñando, estoy dando, pero uno sabe que algo falta. Me explico. Entonces, ahí es donde yo dije, cuando vi que me estaba dando un poco de dificultad, o sea, la palabra no la podía yo jalar con aquella misma facilidad. Esto se conecta con esto y con aquello y con lo otro y con lo otro. Y estaba, porque pues, la palabra está allí y sigue fluyendo, pero con un poquito más de dificultad. Ahí fue donde un día dije, Jesús, sálvame. De repente otra vez empezó a abrir la palabra y fluía. Amén. Dice, si no, quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, lo que estaban haciendo bien, lo estaban haciendo bien, pero de repente se olvidaron de todo lo demás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué? No. ¿Qué tenemos que vencer? Lo otro es la recompensa. Al que venciere, ¿qué? Haber perdido el primer amor, haberse alejado, haberse apartado, hacer que otra vez quede velado ese amor perfecto que experimentamos el día de nuestra salvación, porque ese día fuimos reunidos a ese amor que es todo y lo único suficiente y necesario que estaba experimentando nuestro espíritu y nuestra alma allá atrás. Amén. Al que venciere. Entonces, la tarea más grande que tenemos es la de examinarnos de manera introspectiva y ver si hoy anda la cosa igual que al principio. No importa si por fuera seguimos corriendo como trompos. Tenemos los cohetes que queman cuando hay cumpleaños y todo eso, pero allá tenemos los canchinflines. ¿Ustedes tienen canchinflines? ¿Silbadores? Esos somos silbadores, somos canchinflines.
Allá teníamos los saltapericos también, pero los niños creían que eran dulces y los mordían, y para qué les cuento, eso era, entonces los prohibieron, pero de niños jugábamos con los saltapericos, también eran fuegos artificiales, pero uno los tiraba duro en el piso y empezaban poc, 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 a saltar de un lado al otro, ¿sí? Bueno, ¿y con qué facilidad nos volvemos canchinflines y saltapericos? Amén. Y no nos detenemos y decimos, sí, pero de alguna manera el fuego no está ardiendo igual. Amén. De alguna manera está regresando esa insatisfacción. Sí, algo no está igual. O sea, sé dónde estaba y puedo hacer un análisis comparativo. Entonces, al que venciere, ¿qué? Porque la tentación es está allí y con mucha facilidad podemos caer en el descuido de caer o apartarnos o alejarnos de ese sitio que conocimos al principio, que no es otra cosa más que el sitio del que venimos de allá atrás. Amén. Al que venciere, ¿qué? La tentación de perder el primer amor y quedarse ahí. Entonces, es un trabajo continuo el examinarnos y decir, hey, algo está pasando, algo está menguando. Amén. Algo está pasando. Yo leí una vez la biografía de Smith Wigglesworth. A lo mejor el hermano Ricardo lo conoce. Él era de Gales, creo. Y era una persona sencilla, trabajaba en las minas de carbón y todo. Era una persona muy sencilla, pero fue un evangelista tremendo. Hace, 100 años, 150 años probablemente, en Gales. Y una vez leí que él, no leí, me contaron. 2 de nuestros pastores eran canadienses, eran misioneros. Y ellos me contaron que invitaron a Smith Wigglesworth a Canadá a ir a predicar, y quienes lo estaban atendiendo son los que les contaron a ellos esta historia. Dice que iban en el auto porque tenían que manejar de aquí para allá, porque tenían que llevarlo a predicar, y dice que de repente en el camino él les dijo, paren el carro, y ellos, ok, y él con una urgencia se bajó del carro, se fue al monte a orar, quién sabe cuánto tiempo. Cuando terminó de orar, regresó al carro, les dijo, ya, podemos seguir adelante. Aquella urgencia por mantenerse uno conectado con Dios, ¿verdad? Amén. Aquella urgencia por no permitir que nada nos haga desconectarnos de ese amor perfecto. Y cuando empezamos a fijarnos en los errores y en los defectos de los demás y en qué está bien y qué está mal y empezamos a criticar, es obvio que algo se desconectó. Porque eso no es el amor del que venimos y el amor que experimentamos el día de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo regresamos? Dice, arrepiéntete. Lo hiciste al principio, hazlo otra vez, pero hazlo con todo tu corazón, hazlo de manera profunda y con entendimiento y viendo con claridad que te alejaste de ese sitio del que no te debiste haber alejado, pero por la razón que sea fuiste descuidado y sucedió. Amén. ¿Cuántos quieren arrepentirse y ser reconectados con ese primer amor? Amén. ¿Por qué no pongámonos en pie o postrémonos o tirémonos en el piso o arrodillémonos en la silla? Yo no sé, algo. Pero clamemos al Señor. Amén.